Bueno, bienvenidos chicos al seminario universitario de Ingeniería en Sistemas de Información. Eh, yo soy Mirta Luque, soy analista en sistema. Después hice un profesorado eh, y soy licenciada en tecnología educativa y estoy haciendo una especialización en educación en entornos virtuales. Y bueno, me gustaría saber un poquito qué los llevó a ustedes a elegir esta carrera. Me gustaría conocer algunas de las opiniones, que ustedes me cuenten, a ver por qué están haciendo esta carrera o van a iniciar esta carrera de ingeniería en sistemas. Si quieren levantar la mano o quiere hablar alguien, Gonzalo, Agustín, Camila, Camilo, a ver. Y yo, profe, desde chiquito ya me gustaba el tema de todo lo para hacer analista del sistema y esas cosas. De chiquito me gustó las partes de las computadoras. Y entonces fui averiguando las carreras que iban apareciendo y bueno, y analizar el sistema era una de las que por ahí después a futuro tenía ese conocimiento para poder ejercer que sea un trabajo. Ujú. Vos tenés una terminalidad de bachiller, técnico, Bachiller. bachiller. Sí. Bien. Bueno, vos leíste el material, pudieron leer el material, bueno, de los talleres, eh, de, lo- de los Sí, cursos, del curso de enero leyeron todos. El sí. del primer taller leyeron, pudieron leer. Sí, más o menos. Ujú. Bueno, yo les cuento que la metodología que vamos a trabajar nosotros es lo que se denomina aula invertida, ¿sí? O sea que ustedes tienen que leer el material que está en la plataforma y venir a la clase con el material leído. Entonces, la idea es que acá yo les voy a ir mostrando también y explicando, pero si ustedes ya tienen el material leído, pudieron haber ya elaborado alguna pregunta o alguna consulta, o les pudo haber surgido alguna duda, y lo preguntan acá en la clase, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguien más que Eh, quiera compartir? yo, profe, le quería preguntar, viste, con el tema de este material que se nos dio del taller número uno, el que justamente tendríamos que leer para esta clase. Mi duda es si va a haber algunas actividades con lo leído, porque el material trata más bien de lo que es un ingeniero y su perfil laboral, y Ujú. justamente cómo analiza las empresas. ¿Esto es solamente un material guía como inicio de la materia o va a haber también un cuestionario como en la instancia de enero? Sí, todos los talleres tienen un cuestionario, ¿sí? Se va a habilitar dentro de 20 minutos, media hora, van a tener ustedes activos los cuestionarios, el cuestionario de este taller en particular. Lo van a poder hacer la cantidad de veces que quieran, porque la idea es que ustedes puedan tener todas las preguntas del cuestionario e ir respondiendo, y son estas mismas preguntas las que van a formar parte después del examen de la primer parte, ¿eh? Ahora yo le voy a decir que ustedes tienen dos exámenes, ¿no es cierto? Tienen dos evaluaciones, Sí, ¿sí? El taller uno, 2 y 3 es una evaluación, y el taller 4, 5 y 6 tienen sí, otra sí. evaluación, ¿sí? Cada uno de los talleres entonces tiene un cuestionario. La idea es que ustedes puedan hacer la cantidad de veces que quieran. ¿Por qué? Porque son muchas preguntas las que tiene el banco de preguntas de este cuestionario, y la idea es que ustedes puedan afianzar esos conocimientos con la lectura que ya hicieron y puedan contestar cada vez mejor esos cuestionarios y sacar cada vez mejores notas, ¿sí? Entonces un cuestionario preparativo y no evaluativo, ¿no?
Exacto, sí, sí, serían como cuestionarios de repaso, serían en estos en los talleres, ¿no es cierto? Después, el día 10 ustedes tienen la evaluación de esta primer parte. ¿Ahí está? ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia, contarme algo? Si no, comenzamos con La evaluación de primera instancia no es el día 11. El día 10 creo, si no me el día equivoco. 10. Ahí ya les comparto y vamos mirando todo lo que hay en el aula también. ¿Eh? ¿Están viendo la plataforma? Sí, profe, se ve. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros, ustedes ya ingresaron a la plataforma, pusieron usuario y contraseña. La plataforma esta de UTN está realizada en un software abierto que se llama Moodle, ¿sí? Donde es un software de gestión de conocimientos donde los profesores, como en este caso, colocan los materiales y se pueden realizar una serie de interacción con los estudiantes, ¿sí? Tienen actividades y recursos aquí en Moodle donde en algunos casos en las actividades ustedes tienen que hacer una devolución y en los recursos solamente es material que se coloca y que ustedes pueden acceder y leer o bajar, ¿sí? ¿Están viendo la imagen de introducción? Sí, profe. Sí, Se ve profe. bien. Bueno, está un poco lenta mi red. Bueno, en la sección izquierda ustedes tienen un menú, ¿sí? En la parte de introducción, bueno, se le da la bienvenida. Esta es la parte donde la profesora Graciela Muchuti, que es la coordinadora del módulo, les da la bienvenida. Luego les está la explicación de cómo sería aprobar todo el módulo, que son las lecciones, las 3 lecciones que ustedes tienen que tener todas aprobadas, que fue lo de enero, ¿no es cierto? La segunda parte es una primera instancia de evaluación, que es un examen que tiene que estar aprobado también. ¿Sí? La tercera parte es la segunda instancia. La primera instancia es el taller 1, 2 y 3. Y la segunda instancia es el taller 3, 4 y 5. ¿Sí? Entonces se aprobaron los tres, aprobaron el módulo, pero también tienen un trabajo práctico integrador que tiene que estar aprobado. ¿Sí? Ese trabajo práctico integrador está conformado también por un formulario que es un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario y eso es individual y un trabajo práctico que lo tienen que presentar en un documento de Word que ese es grupal. ¿Está? Bueno, acá tienen las comisiones, que es donde ustedes ingresaron seguramente para poder ver Profe, dónde les una pregunta. correspondía, ¿sí? En donde dice actividades, ¿se refiere a las actividades que son los cuestionarios y eso o a otras actividades que se van a ir dando mm, por cada clase virtual? Bueno, hay actividades que en el primer taller no se da ninguna actividad, pero después en el taller 4, 5 y 6 sí se plantean ejercicios que se hacen en clase, ¿sí? Porque ahí Claro. van a tener que hacer algoritmos. ¿Está? Entonces son actividades que se resuelven en la clase y después eh, son los exámenes, digamos. Bueno, A ver, espérenme que se me mezclaron las pantallas acá.
También me preguntaron qué pasa si desaprobamos una de las lecciones de enero. Bueno, a ella les voy a mostrar, tienen recuperatorios. Todos los exámenes tienen recuperatorios, ¿sí? Ya les voy a mostrar cuáles son las fechas. Espérenme que voy a dejar de compartir la pantalla porque se me encimaron. A ver, un segundito. Bueno, mientras ingreso yo, no sé si me quieren preguntar algo. Una pregunta. Sí, Yo hice estuve a punto de hacer el cuestionario 3 de los 3 talleres de preparación cortito que hubo. Y el tercero, mientras lo estaba haciendo, se cortó la luz en mi barrio por 1 hora. Y para cuando volvió la luz ya no lo pude volver a hacer. Tengo imagen y todo, pero ya perdí ese cuestionario. ¿Qué es lo que hago? bueno, cuando son cuestionarios de exámenes y son los cuestionarios que se hacen una sola vez, ya pasan automáticamente al recuperatorio. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Bueno, después vamos a la presentación del módulo. Lo están viendo ahí, ¿no es cierto? Profe. Sí, profe. Bueno, en la presentación del módulo, bueno, tenemos a las profes, ¿sí? Que somos profesoras de distintos grupos, ¿sí? Claudia Laclau, Mirta Luque, Teresita Vallejos, Cintia Mujica, Patricia Correa. Después tenemos una presentación, no sé si alcanzaron a ver los videos, donde se dice que bueno, que son 6 talleres y que la modalidad es virtual. Acá cuáles son los días y horarios, ¿sí? Que ustedes tienen ya un cronograma abajo también, que ahora lo voy a mostrar. Después, bueno, cómo se aprueba el módulo, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Quieren reforzar lo que yo les digo, escuchen los audios, vean los videos estos, ¿sí? Y la disponibilidad de los talleres que habla la profe Teresita Vallejos, ¿sí? Después tenemos aquí el programa, el resumen de los temas y cuál es el protocolo de evaluación, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el programa. Bueno, en el programa ustedes tienen 4 unidades, ¿está? Una unidad es la del perfil profesional, que hoy vamos a ver la mayoría, ¿sí? Después la unidad 2 tienen los sistemas, sistema de información, la teoría general de los sistemas, todo eso se ve. La unidad 3 es metodología de resolución de problemas, que es un algoritmo, ¿sí? Que es una acción. En la unidad 4 se ve específicamente lo que es algoritmo, pseudocódigo, dato, información, diferencias. Bueno, la unidad 4 es la que les va a costar un poquito más a ustedes. Si por ahí no vienen de una parte técnica o no vienen de una escuela técnica informática, digamos, o si nunca vieron lógica en su colegio, les va a costar un poquito, pero hay que ponerle ganas y van a salir sin problemas y van a entender y comprender. Y si no, estamos nosotros para que ustedes nos pregunten, ¿no es cierto? Bueno, eso por un lado.
Después tenemos el programa, el resumen de temas. Bueno, el resumen de temas es una diapositiva ahí lo estamos ejecutando. Después, bueno, acá está, contenidos del módulo, introducción a ingeniería de sistemas de información. Bueno, esto es la primer parte, perfil profesional, que es el ingeniero en sistema, qué son los sistemas, la metodología de resolución de problemas, que es lo que yo les decía que era la unidad 3, cómo aplicar esas metodologías, cómo resolver los problemas en la empresa, cómo identificar los problemas, cuáles son los pasos que debo analizar o que debo llevar a cabo para obtener una solución, y después cómo se realizan los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos pueden ser en pseudocódigo o pueden ser en una representación gráfica, ¿sí? Nosotros vamos a plantearle escenarios a ustedes, donde ustedes van a tener que analizar cuáles son los datos, cuáles son los procesos, cuáles son las salidas. Tienen que comprender la realidad, porque les vamos a dar escenarios reales de un comercio, de tal vez una compra, de inmobiliarias. Hay distintos escenarios donde ustedes van a tener que entender y comprender el problema para después sacar cuáles son los datos y resolver el problema en un algoritmo. ¿Está? Básicamente eso es lo que tendrían que hacer, ¿no? Y después tienen los protocolos. Bueno, esto es importante que lean detenidamente, porque en la evaluación, que le decimos acá que es una modalidad virtual, tienen que tener una webcam y un micrófono. ¿Está? La webcam tiene que estar activa, y en el caso de que necesiten hacer preguntas pueden habilitar el micrófono. ¿Está? ¿Eso queda claro? Para la modalidad de examen. Sí, profe. Exactamente, esta es la modalidad de examen. O sea que después del taller 1, el taller 2 y el taller 3, ustedes van a tener el examen, ¿sí? Ese día van a tener que tener sí o sí una cámara activa, ¿sí? O sea, pueden tener con su celular o pueden tener una webcam, pero tienen que verse su cara. ¿Está? Además, ese día tienen que tener ahí a mano el DNI, porque lo van a tener que mostrar, ¿sí? De que son ustedes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer en un primer momento es tomar la asistencia y que ustedes muestren su documento de que son ustedes los que están ahí, ¿sí? Fíjense que ahí les dice, tienen que tener instalado un navegador, ¿sí? Para poder acceder a la página, por supuesto, donde van a encontrar el cuestionario. La fecha está indicada en el calendario, que ahora les voy a mostrar, que está en la página, ¿sí? Deben ingresar por Zoom, así como entraron ahora, a la videoconferencia. Y si se corta, la luz, se apaga su computadora, se desconectan por X razón, probablemente el examen de ustedes no sea válido. ¿Está? Entonces tendrán que ir al recuperatorio. Eso tienen que tomar todas las medidas, las precauciones para que eso no suceda, ¿sí? Bueno, deben acreditar su identidad con el DNI. Bueno, después en un determinado momento yo le puedo solicitar, por ejemplo, que Matías comparta su pantalla para ver qué está haciendo, ¿sí? Porque tal vez yo lo veo con alguna actitud sospechosa
Entonces comparte la pantalla y me muestra que lo que está haciendo y está. Perdón, disculpe. ¿Qué sería ilegal ilícito a la hora de hacer el examen? No, lo que deben hacer, yo te digo, lo que deben hacer es tener la cámara, tener el DNI y tener la cámara activa, por supuesto, todo el tiempo, ¿sí? Si ustedes ingresan al examen y se desconectan, o sea, desconectan la cámara y ustedes realizan el examen sin la cámara prendida, ese examen no va a ser válido, porque yo voy a ver que ustedes no estuvieron o estuvieron solo un poco de tiempo y después se salieron y después hicieron el examen. Eso no es válido, ¿sí? El examen se habilita por un cierto tiempo y tienen, dependiendo del examen que sea, tendrán unos 40 minutos para poder realizarlo, ¿sí? Entonces, y ahí se cierra automáticamente y se envía solo el cuestionario. ¿Está? Profe, Sí. el examen se hace individual, o sea, uno por... Ay, no sé explicarme, Sí, pero... es individual, excepto el proyecto integrador. El proyecto integrador tiene dos partes, ¿sí? Uno que es el cuestionario, que es individual, y después un trabajo que tienen que hacer en grupo, donde los grupos ya pueden ir formándolos, porque ya está habilitada una opción para formar grupos. ¿Está? Ahí les voy a mostrar también dónde está la opción. Los grupos son de 7 personas, ¿sí? Y ese trabajo es un algoritmo que tienen que hacerlo y presentar en un documento de Word. ¿Está? Respecto a lo que dijo la compañera, creo que se refería al hecho de que íbamos a estar todos en la misma sala a la hora de hacer el examen. Sí, eso. ¿A qué te referís? ¿En la misma sala de Zoom me decís? Claro, o sea, todos como estamos ahora, pero todos con las cámaras activadas. Sí, así. Así es. Bueno, después, si hay algún problema, a ver, debe informar si hay alguien más que comparte la conexión. O sea que si ustedes hay dos que están juntos, eso tienen que informarlo. ¿Está? O sea, se juntan en la casa de uno y están los dos rindiendo, si en la misma conexión son dos, eso tienen que informarlo, ¿sí? Después, bueno, esto que les decía, si no permanece en la videoconferencia, podrá dejarse sin efecto el examen, ¿no es cierto? Bueno. Profe, disculpe. Sí. Si llega a haber un corte general en resistencia, ¿nos conectamos a través de datos o algo así? ¿O el qué sucedería en ese caso? Si hay un corte Bueno, general porque estamos en chicos, enero. casos especiales veremos, o sea, no es que tampoco los vamos a dejar colgados, ¿me entienden? O sea, si sabemos que hubo una explosión en la zona sur y sabemos que la zona sur, ustedes tienen el domicilio ahí, bueno, todo veremos. Igualmente tienen su recuperatorio, ¿sí? Si no tienen, o sea, no creo que dos veces pase lo mismo, pero si ustedes tienen algún inconveniente en particular, siempre me avisan y lo vamos viendo, chicos. No es que lo vamos a dejar colgados, ¿entienden? Estas son las reglas generales, ¿sí? Después, bueno, la metodología, como ya les decía, es virtual. Acá les explica bien cómo es la metodología de trabajo. Las videoconferencias, que son estas que estamos realizando ahora. O sea que
todo es sincrónico y asincrónico, ¿sí? Lo asincrónico es todo el material que ustedes tienen y que tienen que leerlo en sus casas para después participar en estas videoconferencias que son sincrónicas. ¿Está? Y dice acá, fíjense que finalizada la clase tendrán una herramienta que es la revisión del taller, que son los cuestionarios de repaso, que pueden hacerlo las veces que sean necesarios. ¿Está? Entonces ustedes en un cuestionario realizan una vez y sacan, por ejemplo, 6, pueden realizarlo otra vez, sacan 7, pueden realizarlo otra vez y así, hasta que saquen 10. ¿Está? Entonces, también ahí, en ese cuestionario, como las preguntas van a ir variando, ustedes tienen que ir viendo, de acuerdo al material que leyeron, para poder contestar esto. Y si tienen algunas dudas, pueden consultar, tanto en los foros, o si no, me pueden mandar mensajes por la plataforma. ¿Está? Si tienen alguna duda, consulta, o de por qué está así, o que no entendieron, que a usted le parece que es así y no es, en el cuestionario dice que no, ¿eh? Entonces todas esas cosas pueden ir preguntando por la plataforma. Bueno, entonces acá el sistema de aprobación, decimos que deben aprobar las 3 evaluaciones de enero. La primera instancia de evaluación, ¿sí? Taller 1, 2 y 3, que se aprueba con 6, ¿está? Después la segunda evaluación, talleres 4, 5 y 6, se aprueba con 6 también. Y bueno, y el proyecto integrador, que era lo que les decía, que tiene un cuestionario que es individual, ¿está? Eso se habilita un cierto tiempo, que en el cuestionario, en el proyecto está el tiempo que se habilita, y la tarea que es grupal. Los grupos ya pueden ir conformando, como les decía, desde ahora. ¿Está? Y cada una de estas... Tengo una consulta. ¿Te escucho? Le quería comentar si nosotros desaprobamos una lección de enero, tenemos el derecho, el acceso a rendir los parciales de ahora de febrero. Las lecciones tenés que aprobarlas sí o sí, porque tenés infinitas opciones, o sea, una tenés que pegarla. O sea, primero que... No, sí, profe, no, porque yo vi, decía, el recuperatorio de una lección, decía 23 de febrero. No. Claro, pero fíjate acá de las lecciones de enero, eso es el 23 de febrero. ¿Me escuchás? Hola, ¿me están escuchando? Sí, se escucha. Sí, estamos escuchando. Sí, profe. Ah, bueno, bueno. De las lecciones que ustedes realizaron en enero, el recuperatorio es el 23 de febrero, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos distintos talleres acá. ¿Está? Los talleres sí o sí los tienen que aprobar, se aprueban con 6, ¿sí? Los talleres 1, 2 y 3 pueden hacerlo infinitas veces, ¿sí? Así que sacan 8, pueden hacer más y sacar 9 y después 10 y así, ¿está? Y después tienen una instancia de evaluación del taller 1, 2 y 3 donde aprueban con 6, ¿está? Eso lo hacen una sola vez, tienen una sola vez para poder hacerlo. Después tienen la segunda instancia de evaluación que tienen que incluyen los talleres 4, 5 y 6 y también tienen una sola instancia para poder realizar esa evaluación. Los talleres tienen cada una evaluación, un cuestionario, ¿sí? Que sí o sí tienen que aprobarlo porque es también eso les va a facilitar a ustedes para poder hacer repasos, ¿está? Bueno, el proyecto integrador también lo tienen que aprobar, ¿está? Bueno, acá está el calendario. Fíjense, esto es lo de enero, ¿no es cierto?
que ustedes ya hicieron, algunos ya rindieron y aprobaron. Esto es lo de febrero. Fíjense que es el jueves 3, que hoy comenzamos, ¿no es cierto? Después tenemos el sábado de nuevo y el martes 8. ¿Está? Y el jueves 10 es la primera instancia de evaluación. ¿Se entiende eso? Después tenemos sábado 12, martes 15 y jueves 16, los talleres 4, 5 y 6 respectivamente. Y tenemos el lunes 21, ¿sí?, donde tenemos la segunda instancia de evaluación. ¿Está? El martes 22 es la última fecha para poder entregar el proyecto integrador de sistemas. ¿Está? Ese proyecto que yo les decía, que hay una parte que es individual, que es el cuestionario, y otra parte que es grupal, de grupo de 7 personas. ¿Está? Miércoles 23 es el primer recuperatorio y viernes 25 es el segundo recuperatorio. Disculpen. Sí. El, el proyecto integrador final, ¿en qué consistiría más o menos? El proyecto tiene dos partes, como les decía hoy. Una parte es individual, que es un cuestionario autoevaluable con una cierta cantidad de preguntas, y un trabajo que tienen que hacer en grupo, que es un escenario que se les da, donde ustedes van a tener que hacer el análisis y de ahí sacar cuál es el problema, cuáles son los datos de entrada, cuál es el proceso, cuáles son los datos de salida, y eso lo van a tener que plasmar en un algoritmo, ¿sí?, que puede ser un diagrama de flujo o en pseudocódigo. Eso lo van a tener, eso lo van a tener que poner en un archivo de Word y nos envían en una tarea. ¿Está? No, porque me estaba preocupando por ese proyecto final, 7 personas, sonaba algo súper grande. No, en realidad un poco lo hicimos así por la cantidad de estudiantes que tenemos, digamos. Y son muchos inscriptos, ese es el tema. ¿Está? Bueno, en las instancias de evaluación, las fechas importantes son entonces el día 10 de febrero, que es la primera, el día 21 de febrero, que es la segunda instancia, y el día 22 de febrero, que es la fecha límite para la entrega de ese proyecto integrador. ¿Está? El día 23 de febrero es el primer recuperatorio, el día 25 es el segundo recuperatorio, y el recuperatorio de las lecciones de enero es el día 23 también. ¿Está? Y en el caso de que no hayan podido entregar por alguna razón el proyecto integrador, o que hayan salido mal en el cuestionario, o que no esté bien el proyecto que hayan elaborado, ¿sí?, vamos a habilitar una fecha que es el día 26 de febrero, donde ahí van a poder hacer la entrega. ¿Está? Pero solamente aquellos que tienen aprobada la primera y segunda instancia de evaluación. ¿Se entendió? Sí, profe, una duda. Sí, te escucho. Le digo, yo que hice recuperatorio de lecciones el 23 del 2, ese Sí. día se puede recuperar cualquiera de las lecciones que vos desaprobaste en enero, ¿cierto? Claro, sí, sí, sí. Ah, solo ese día antes no va a estar disponible. ¿Cómo? Solo ese día va a estar disponible. Solo ese día. Por eso te digo, tenés que leer Bueno. bien el material, porque es la única posibilidad que tenés de recuperar eso. Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, y la fecha de las evaluaciones, por ejemplo, desaprobamos una, tenemos dos para
para aprobar. Por ejemplo, si desaprobamos la primera evaluación, tenemos la primera fecha y la segunda fecha de recuperatorio para No, 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 aprobar. no. Solamente tienen la del primer recuperatorio, es Corresponde a la primera evaluación. exactamente. El segundo recuperatorio es la segunda instancia de evaluación. Tienen una sola posibilidad de recuperación. Por eso nosotros optamos por en cada uno de los talleres colocar muchas preguntas para que ustedes puedan repasar y practicar en todo momento. Esos cuestionarios van a estar abiertos todo el tiempo y son muchas preguntas y todas esas preguntas, ¿sí?, van a formar parte de un grupo reducido que va a formar parte de la evaluación. ¿Está? Entonces ustedes ahí ya tienen disponible sí o sí todas las preguntas que van a integrar las evaluaciones. ¿Está? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Después tenemos la parte de videoconferencias, donde acá tenemos las comisiones, que ustedes ven solamente la comisión 3, ¿no es cierto? Chicos. Sí, sí. No, profe, en realidad sé todas las comisiones, todos los horarios de todas las comisiones. Ah, ¿ven todo Se ustedes? ven, Sí, sí, se se ve ven todas, todo. pero solo podés ingresar a la 3. Ah, bien, bien. Está bien entonces. Bueno, entonces, acá tenemos la comisión 3, que son ustedes, donde está el link de los martes y jueves. Es el mismo link, chicos, el mismo enlace. Después tienen el enlace de los sábados. ¿Está? Siempre se utilizan este martes y jueves y este otro los sábados. Y acá tienen la contraseña para poder ingresar. ¿Está? Esta clase, como ya saben, se está grabando. Entonces, finalizada la clase, después, porque yo tengo otro grupo después a las 19, que es la comisión 4. Entonces, después de las 21 se subirá la clase acá. ¿Está? Para que vean que bueno, los que no pudieron ingresar, que puedan ver las clases, ¿no es cierto? Todo lo que se habló, la explicación, todo eso. Y después acá, fíjense un poquito más abajo, está la conformación del grupo para la comisión 3. No sé si eso lo ven, parece que no todavía. Bueno, si no lo ven, después de esta clase seguramente lo verán, que es la conformación del grupo para la comisión 3. ¿Está? Van a poder acceder acá y les va a llevar a un documento compartido en un drive donde ustedes van a poder poner los nombres. No es necesario que se conozcan, ¿sí? O sea, si Agustín no se conoce con Martín, bueno, y está en el listado y es el que sigue, bueno, se inscribe Agustín y Martín y después se contactan para poder hacer el trabajo juntos. ¿Está? Ahora la No, profe, virtualidad. no se ve la conformación de grupos. No sé, Se ustedes ve no hasta lo el ven. recuperatorio. No. Hasta Ajá. el recuperatorio 2, no, sí, no sé. Ajá, bueno, sí, ya después de la clase seguramente se va a habilitar porque tienen para conformar desde hoy hasta creo que el sábado o el lunes de la semana que viene para poder conformar los grupos de las comisiones. ¿Está? Ya les muestro que eso va a aparecer, así que bien. Bueno, eso creo que es todo acá en esta parte. A ver si tenemos algo más. Bueno, son 9 comisiones, les comento. En principio eran 8, pero hubo muchos inscriptos, así que bueno,
son 9 ahora. Luego tenemos las calificaciones, donde ustedes acá vieron, ¿no es cierto?, si aprobaron o no aprobaron. ¿Sí? Acá tienen el Sí, listado de las calificaciones. Y acá les dice, fíjense, el recuperatorio. Está recuperatorio de elecciones, día miércoles 23, le dice. ¿Sí? Bueno. Luego vamos a las consultas, donde acá tienen distintos foros donde van a poder realizar consultas de cualquier tipo. Nosotros siempre estamos atentos y si no, nos mandan un mensaje por acá. ¿Sí? Luego tenemos, bueno, las lecciones, que ya vieron ustedes esto, y tenemos el taller número 1. Bueno, en el taller número 1, el perfil del ingeniero en sistema, incumbencias, campo de acción, diseño curricular, que es la organización de la carrera de ingeniería en sistema, proyecto de sistema de información. Bueno, vamos a ver si los invito a mirar este videíto, no sé si ya lo vieron, pero está muy interesante porque explica qué es el ingeniero. Lo miramos un ratito. Un ingeniero en sistemas entiende exactamente de lo que son sistemas de información, tanto en su planificación, diseño, análisis, implementación adentro de las organizaciones, la selección y la conducción de los recursos humanos que también están involucrados en el área de sistemas. O sea que todo esto se lleva a cabo con programas, con computadoras, pero no necesariamente el campo de acción principal es la programación. Es mucho más amplio lo que tiene que ver con sistemas que simplemente la programación. Yo soy Santiago Calcaño, estoy estudiando Ingeniería en Sistemas de Información en la Universidad Tecnológica Nacional, la Facultad Regional Resistencia. Yo siempre tuve una afinidad con ver cómo las cosas funcionaban y cómo se manejaba la información dentro de todo lo que manejamos en la vida cotidiana, ¿no? Mi nombre es Agustín Casiva, soy ingeniero en sistemas de la UTN GRME y actualmente estoy trabajando en mi emprendimiento que hicimos con otros socios también de la UTN, que se llama 42 Mate. Estamos trabajando haciendo desarrollo de sitios web. Trabajamos todo lo que sea sitios web corporativos, sitios web para campañas de marketing, diarios digitales, revistas digitales, sistemas de gestión de contenido. Trabajamos principalmente para Estados Unidos. También tenemos clientes acá, pero nuestro foco siempre está del otro lado. Tenemos mucha componente de diseño gráfico. Todo lo que hacemos nosotros es de cara al internet, no para adentro de la empresa, sino para afuera. Interactuamos con aplicativos móviles, pero nuestro fuerte está en todo lo que sea el backend de datos y el frontend de cara al usuario. Viajé por España, viajé por muchas de las ciudades de Alemania, ¿no? Hice un viaje también por Centro Europa, por Polonia, República Checa y Hungría. Uno se da cuenta que el perfil del ingeniero en sistemas, como lo desarrollamos acá, si se quiere, es un perfil que está muy a la par con lo que se está trabajando allá, con lo que se está investigando, con las materias que hay. Eso es una de las cosas por las que estoy muy agradecido también, no solo por la carrera en sí, sino también por la facultad, ¿no? Por la universidad, de tener esta posibilidad de compartir todo lo que vine estudiando, todo lo que vine practicando hasta ahora, con un grupo que es netamente internacional y también un poco sentirse a la par de todo ese ambiente es algo verdaderamente muy gratificante. Argentina es uno de los más grandes exportadores de talento y de desarrollo en lo que sea Latinoamérica y es un referente en el mundo. La demanda de trabajo es gigantesca, se pierden muchísimas oportunidades de negocio por la falta de profesionales
Hoy en día un chico que sale de la facultad tiene muchas posibilidades acá para hacer un trabajo relacionado a la profesión con un buen desafío técnico, y si no en alguna otra región del país, o quien dice si tienen suerte o quieren afuera del mundo. Hay mucho miedo infundado en cuanto a lo que es las exigencias de la carrera, porque es cierto, no voy a decir que no demanda mucho, porque es una carrera que es muy gratificante en cuanto a lo intelectual, cuando uno encuentra lo que quiere hacer y verdaderamente le gusta, pero no va más allá de organizarse un poco, de reconocer que es un poquito más difícil que la secundaria, después de dedicarle el tiempo que hay que dedicar, pero después de eso uno verdaderamente puede seguir con su vida diaria, ¿no? Seguir con sus actividades, sus hobbies. Bueno, Muy interesante el video, la verdad. así El es. otro día estaba en YouTube, eh, y en uno de los anuncios no me saltó un anuncio de la UTN, pero me saltó un anuncio respecto a un curso justamente de diseño de software, y hablaba justamente de eso, que a nivel mundial y propiamente a nivel país se necesita mucho ingenieros en sistema y desarrolladores de software. Hay mucha oferta, mejor dicho, mucha demanda de ese tipo de trabajo. Sí, chicos, hay mucha demanda. Hay mucha demanda y hay pocos especialistas. Es tan amplio todos los temas que puede abarcar el ingeniero en sistema, es tan amplio que bueno, en todos lados hace falta sobre todo análisis de datos, análisis de información, la parte de diseño, en las empresas, y hay veces que también se desaprovecha el talento del ingeniero en sistema en cosas que el ingeniero no debería hacer, digamos. ¿Tá? Que es justamente este video que les presento acá. Ingeniería de sistemas. Qué bonita profesión, pero es quizás una de las más malinterpretadas. Muchas personas creen que la ingeniería de sistemas se encarga de reparar computadores y, en el peor de los casos, impresoras. Pero para aclarar dudas, el nombre correcto de las personas que se encargan de hacer estas reparaciones es técnicos en reparación y mantenimiento de computadores. Una vez aclarado esto, aprenderemos qué es ingeniería de sistemas y de qué se encarga. Pero para entender mejor, debemos conocer qué es un sistema. Un sistema es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas que interactúan entre sí para lograr un objetivo en común. Por ejemplo, este sistema solar. Cada uno de los planetas y demás elementos que lo conforman están relacionados de tal manera que cada uno se mantenga en órbita y funcionando. Y ahora debemos conocer qué es ingeniería. La ingeniería es la aplicación de conocimientos y técnicas científicas al perfeccionamiento de procesos, resolución de problemas y desarrollo sostenible de una sociedad. Por ende, entendiendo estos dos conceptos, definiremos ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas se entiende como la disciplina que permite estudiar y comprender la realidad, con el propósito de implementar o optimizar sistemas complejos. En otro caso, puede también verse como la aplicación tecnológica de la teoría de sistemas a los esfuerzos de la ingeniería, adoptando en todo este trabajo el paradigma sistémico. Pero bueno, eso último es algo más complejo de entender. Se dan cuenta que por ningún lado dice que la ingeniería de sistemas se encarga de reparar computadores. Esto es porque la labor que desempeñan los ingenieros de sistemas es más compleja, aporta más y es más responsable a la sociedad. Y, aunque es una profesión muy demandada, no hay profesionales suficientemente calificados para cubrir tal demanda. Esto es porque se ha malentendido su función en la sociedad, haciendo que muy pocas
¿Alcanzaron a leer? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto es así, lo que dice el texto del final. Esta es una carrera que es apasionante, pero tienen que estar convencidos que es esto lo que ustedes quieren. La verdad que todos los que somos técnicos por ahí nos sentamos, porque esto es eminentemente técnico, puede ser de hardware o software, pero es sentarse muchas horas y a lo mejor tal vez un amigo te invita para una salida y vos tenés que entregar un trabajo o tenés que realizar un programa o tenés que estudiar y te tenés que quedar. Eh, es un poquito más pesada que otras carreras y, y tal vez es un poco más solitaria también porque el análisis a veces uno lo tiene que hacer solo, digamos, en su cabeza y después compartirlo, ¿sí? Pero es una carrera muy, muy apasionante y tiene, como les decía ahí, un campo de acción inmenso, no solamente acá, sino afuera también. Y afuera buscan el, el ingeniero en sistema argentino, porque acá en la Argentina nosotros resolvemos los problemas, porque tenemos tantos problemas que los tenemos que resolver, si no, no podríamos vivir. Entonces tenemos toda esa agilidad mental de todo el tiempo estar solucionando problemas que en otros lugares no los tienen. Así que tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos. Bueno, acá tenemos el material del taller, donde tenemos la incumbencia, que es un PPT. El perfil y después tenemos una lectura complementaria también del perfil. A ver si... Profe, Sí, te escucho. hay un compañero que pregunta, profe, ¿usted trabaja o trabajó para alguna empresa, ya que usted también es analista en sistemas? Yo tengo una empresa junto con mi esposo. Nosotros somos dueños de bioinformática. Y muchas de las cosas se implementan ahí. También tengo una parte docente, porque yo después me especialicé en la parte de docencia, porque soy docente de una escuela técnica de la Simón de Iriondo, y ahora estoy cumpliendo funciones en la plataforma ELE. No sé si escucharon nombrarlo, la plataforma educativa chaqueña. ¿La escucharon o no? El año pasado, el 2020. No, no, profe. Sí, lo No, estuvimos yo no, usando profe. también. En la Simón le usamos. Ah, bien. Bueno, yo soy profesora titular de Tecnología de la Información y las Comunicaciones ahí en la Simón de Iriondo. Tengo tercer año. Así que bueno, pude implementar algunas cosas en mi empresa y bueno, y me dediqué también a la docencia. Y me especialicé en lo que es educación virtual. Así que sí, algunas cosas pude hacer. No para una empresa externa, digamos, que no sea la mía. Pero hay muchas, o sea, no solamente ustedes pueden ser empleados, o sea, pueden ustedes elaborar su emprendimiento, crear su propia empresa. Freelancer, ¿Cómo? como un freelancer. Y el freelance, sí, pero bueno, el freelance también trabajas para afuera, sí. Ser como monotributista
Sí, pero también podés crear, por ejemplo, tu propio software, ¿sí? Crear, por ejemplo, un software de venta y los ofreces a los comercios y vendés tu software y después creas una cartera de clientes al cual después le haces mantenimiento, ¿sí? Entonces vendés el software una vez y tenés un abono mensual que te da los ingresos. Claro, sí, eso me explicaron la otra vez, sí. Sí, y bueno, y trabajar para el gobierno, sí, el tema es que siempre el Estado tiene como un tope, digamos, de ingreso, ¿no es cierto? Hay mucha gente, que también a mí me ha pasado, que uno busca también como tener su ingreso fijo, ¿no es cierto? Porque a veces cuando uno tiene familia es difícil, por eso yo los incito a ustedes, ahora que son jóvenes, a que experimenten y que se metan en empresas, aprendan, estudien. A veces cuando ya tenemos familias, por ahí uno es más cauto cuando toma las decisiones, ¿sí? Y busca una cierta estabilidad, ¿está? Y hay muchos profesionales que buscan estabilidad en el Estado, ¿sí? Por ahí en el Poder Judicial, que es bastante buen pago, por ahí no sé, en el Tribunal de Cuentas, todos esos son organismos o en Lotería Chaqueña, que pagan bien porque pagan el título, y bueno, y tienen como una estabilidad, y después en el tiempo que le resta, porque en esas entidades por lo general se trabajan solamente mediodía, ¿no es cierto? En el tiempo que le resta, a la tarde, a la noche, ustedes pueden hacer sus propias actividades. Pueden crearse una pyme, pueden, como les digo, emprender su propio proyecto. ¿Está? Yo por ahí no puedo leer lo que van poniendo en el chat, así que me parece genial eso que están haciendo de comentarme. Entonces vamos charlando sobre esto, ¿eh? Bueno, entonces acá están las incumbencias del ingeniero en sistema de información. A ver. Bueno, planificar, dirigir, realizar y evaluar proyectos. ¿Sí? Entonces ustedes tienen una empresa que les plantea algún tipo de problema, o que ustedes identifican que una empresa tiene un determinado problema. Siempre hay alguien de la empresa que plantea la necesidad, ¿no es cierto? Después van a ver ustedes en el material que hay ciertas personas que les van a pedir esta resolución de un problema. No es cualquier persona, o sea, no un empleado que hace la limpieza, digamos, le va a pedir a usted una solución, ¿sí? Tienen que ser de una cierta jerarquía dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, ustedes pueden realizar todas estas actividades, ¿sí? Pueden dedicarse tanto al software como al hardware. La mayoría de los ingenieros en sistema pueden planificar acciones en los dos sentidos, ¿está? Bueno, acá les dice, ¿no? El ingeniero en sistema de información pueden trabajar en proyectos de sistemas vinculados indirectamente al hardware, basándose en sistemas de información. Ustedes tienen, por ejemplo, sistemas de stock, sistemas de toma de decisiones, sistema de personal. Ustedes pueden realizar, por ejemplo, sistemas de stock. A ver qué se les ocurre.
¿Saben lo que es el stock, no es cierto? O sea, sí, pero no sabría Como cómo el definirlo. producto que tiene una empresa determinada en el almacén para reposicionar. Exactamente. Es lo que dijo. Bueno, a ver, ¿qué elementos podríamos usar nosotros para poder llevar un stock, por ejemplo? Número de identificación. Ajá. Para eso tendríamos que usar, por ejemplo, una impresora, ¿no es cierto? Está, para poder imprimir los números de identificación. Claro, sí. ¿Sí? Podemos utilizar entonces tener un software que genere los números de identificación, que puede ser un código de barra, ¿sí? Entonces podríamos tener una impresora que imprima esos códigos de barra y colocarle a los productos, ¿sí? A su vez podríamos tener un lector de código de barras donde yo voy tomando los códigos de todos los productos y los voy pasando a un sistema, ¿sí? Entonces, También se lo podría dividir por, o sea, se le podría clasificar por el número de serie de cada producto. exacto, sí, los códigos de barras se pueden hacer a través de Excel, me dice el compañero acá, sí, sería una herramienta, o hacer un sistema, ¿sí? Un sistema en un lenguaje de programación, como ser, ahora está muy de moda trabajar con Python, ¿sí? Se puede hacer un sistema donde se colocan los productos, con su descripción, con esos códigos que dice el compañero, que puede identificar una categoría de producto, ¿sí? Entonces, fíjense que en todo ese desarrollo de un sistema de stock tenemos tanto lo que sea hardware como lo que sea software, ¿no es cierto? O sea, todos los programas que vamos a necesitar para poder hacer el sistema de stock o para poder llevar ese sistema de stock. También el software que van a necesitar los dispositivos de hardware que voy a necesitar para ese sistema de stock, ¿sí? Por ejemplo, las impresoras, el lector de código de barras, ¿sí? Entonces, todo eso se puede realizar un proyecto teniendo en cuenta todos esos elementos. Profe, Sí. eh, se me cortó el audio, perdón. En este, ¿cómo sería este seminario? Vamos a tener que programar. Tenés que hacer algoritmos, ¿sí? En pseudocódigo, y es una forma de programación, digamos. Que en realidad es muy básico lo que tienen que hacer ahora. Solamente nosotros le vamos a dar dos estructuras, ¿sí? Es muy básico lo que tienen que hacer, que es lo que tienen que hacer en grupo de 7 ahora, en el trabajo práctico integrador. ¿Está? Nosotros acá, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿sí? Quería preguntarle, o sea, en la vida real, en la parte práctica, ¿no? ¿Se suele utilizar, ¿cómo se llama? Pseint, creo que se llama, ¿no? El pseudocódigo para hacer sistema, para hacer algoritmo, o sea, se usa más diagrama de flujo o alguna otra técnica. ¿Se usa qué me decís? Disculpa. Para representar algoritmos, si se usa pseudocódigo, diagrama de flujo, ¿hay alguna otra forma de representarlos? O sea, en la vida real, en la parte práctica, digamos. Y bueno, vos tenés que hacer un algoritmo, ¿sí? El algoritmo lo podés hacer en pseudocódigo o en diagrama, ¿sí? Por lo general, vos lo haces en pseudocódigo porque es como más letra, digamos, más escrito, ¿sí? El otro es como más dibujado, pero también es muy válido, ¿sí? Por eso nosotros en este trabajo práctico le damos una de las dos opciones. Ustedes pueden hacer cualquiera de las dos, ¿sí? Pero esto que van a hacer ahora en este trabajo práctico integrador es bastante básico, ¿sí? Bien básico. Le damos el problema, ustedes analizan y en base a eso realizan la actividad. Y después Perfecto, ese pseudocódigo que vos escribís, después lo podés
pasar a un lenguaje, o lo debes pasar a un lenguaje para que después se pueda ejecutar un programa, ¿sí? Que en este caso ustedes lo van a pasar a un lenguaje del sistema operativo y van a generar un archivo VAT. .bat se llama, VAT, ¿sí? Entonces ustedes van a ejecutar el programa y ahí les va a mostrar todo lo que ustedes escribieron, ¿sí? Ingresar un dato, por ejemplo, y van a tener que ingresar el dato, ¿sí? Ingresar nombre, ingresar edad, ingresar apellido, y después cuando hace todo el proceso le va a emitir una información que va a ser el resultado del cálculo que ustedes hayan hecho en el medio. ¿Está? Siempre todo sistema tiene una entrada, un proceso y una salida. Y todo programa tiene una entrada, un proceso y una salida. Bueno, acá tenemos entonces otra función del ingeniero en sistema de información, que es aplicar controles y políticas de desarrollo de sistemas de información y software. Bueno, estrategia para la toma de decisiones, también guiar en las políticas, ayudar a la implementación de acciones dentro de la empresa, también disminuir los costos, ¿sí? Porque eso también influye mucho. Una empresa que está gastando demasiado tiene que realizar un ajuste en sus actividades para justamente no gastar tanto. Y el ingeniero en sistema lo puede ayudar en realizar esos pasos o esas actividades. Bueno, también pueden evaluar y seleccionar tanto lo que sea lenguajes de programación y software que están relacionados con las actividades de la empresa. Bueno, son todas preguntas que el ingeniero en sistemas se puede ir haciendo, ¿eh? Tenemos distintas herramientas que podemos utilizar. El ingeniero en sistema tiene como metodologías en las cuales se puede basar para poder realizar las distintas actividades y los distintos proyectos en el diseño del sistema. También una vez que realizan el proyecto, ¿sí? Ese proyecto o ese sistema puede ser tanto manual como tecnológico, ¿sí? Por lo general se hace el que es tecnológico, o sea, el que se lleva después a una computadora mediante un lenguaje de programación, ¿sí? Y luego se hace la evaluación de esa implementación para poder realizar los distintos ajustes. También puede evaluar y seleccionar las distintas arquitecturas, o sea, qué tipo de servidores va a tener el comercio o la empresa, qué herramientas tecnológicas, cómo van a estar ubicadas, cuál va a ser la ubicación más eficiente, qué software van a comprar. Por lo general se compran básicamente los que son antivirus con las licencias para que protejan los datos de la empresa. ¿Está? Bueno, esto es lo mismo. Bueno, y después diseñar metodologías y tecnologías para el desarrollo de software. O sea, esto es lo que hablábamos, ¿no es cierto? De, por ejemplo, el sistema de stock, que desarrollan un software y también incluye lo que es la tecnología de hardware, ¿no es cierto? También se está utilizando mucho lo que son las impresoras 3D, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, para determinadas acciones, un ingeniero puede hacer todo un diseño, ¿sí? Para poder realizar esa implementación. Y organizar y dirigir el área de sistemas de todo tipo, que son personas físicas o personas jurídicas, o sea, empresas, ¿no es cierto? Determinar el perfil de los recursos humanos también, ahí pueden influir en selección de personal, en capacitación de lo que sean los recursos humanos, en métodos de promoción de los recursos humanos. Hay toda una sección que es de personal, que es muy compleja, porque las relaciones humanas son muy complejas, donde nos permiten desde la selección capacitar al personal que ingresa a la empresa, después capacitar en las relaciones interpersonales con los otros compañeros. También se tiene por ahí que hacer un listado de reglas, porque muchas veces se tienden a confundir o se tiende si no hay reglas claras, la gente hace o cada uno hace lo que por ahí cree que es lo correcto, ¿sí? Entonces es bueno tener parámetros dentro de toda organización y el ingeniero en sistema lo puede hacer. Bueno, determinar y controlar el cumplimiento de pautas técnicas, normas y procedimientos que rigen el funcionamiento y la utilización de software. Bueno, también esto, ¿no? Bueno, le decía las pautas y funcionamientos también con el software, o sea, en un programa, cuánto backup o cuándo se debe realizar el backup, cuánto es el espacio en disco que voy a necesitar, si lo voy a hacer en la nube, si voy a tener mi propio servidor. Todas esas cosas son temas que se deben tratar dentro de la organización y lo puede hacer el ingeniero. Planificar, diseñar, dirigir y realizar la capacitación de usuarios en la utilización de software, que eso es lo que hablábamos hoy, ¿no? Pueden ser usuarios de software, pueden ser a nivel gerencial, ¿sí? O puede ser el dueño, o pueden ser el personal que va a ocupar las herramientas de software. Entonces puede hacer esa planificación y también realizar la capacitación. Por ahí lo que hay que ver es el tamaño de la empresa, ¿no es cierto? Si ustedes tienen una pyme local, por ejemplo, la capacitación va a ser al personal de esa empresa pequeña, ¿sí? Si ustedes están trabajando en una multinacional, ¿sí? Donde tienen distintos niveles de jerarquía, pueden dar capacitación o elaborar la capacitación para que otras personas lo dicten a ese curso o a esa capacitación. ¿Está? Bueno, diseñar, implementar y evaluar métodos y normas a seguir en cuestiones de seguridad de la información. Bueno, esto es lo que les decía, ¿sí? Pueden seleccionar el hardware, pueden ver qué tipo de red van a necesitar, cómo va a ser la seguridad de la red, si van a habilitar los Wi-Fi o no, si le van a dar acceso a clientes o no. Ustedes tienen que separar lo que es la red de los clientes. Supónganse que vienen a su empresa y un cliente quiere ocupar el Wi-Fi, no puede ocupar la red de Wi-Fi que está ocupando el personal que está trabajando en datos importantes, datos bancarios, datos de otros clientes. No se puede ocupar la misma red, tienen que dividir.
Sí, esas son algunas de las cosas que debe planificar en cuanto a la seguridad. Disculpe, profe. Sí. ¿Cuál era el título que englobaba las 9 ideas que tenemos hasta ahora? ¿Cómo? ¿Cuál era el título que englobaba los 9 ítems que usted explicó? Para anotar. Son 10. Fíjate acá. Son las incumbencias profesionales. Ah, Pero no son 9. Bueno, ahí le abrimos de nuevo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que les haya llamado la atención de lo que les expliqué? No, profe. solo destacar que esto fue justo lo último que dimos con la profe Teresita no con Teresita, no sé si la conoce a la profe Pasco, dimos justamente esto el último año. Norma Pasco, sí. Bueno, Teresita Vallejos también está como profe acá del seminario, ¿eh? Bueno, entonces esto ya pasamos. Bueno, acá establecer métricas de calidad, ¿sí? Entonces también hay unas normas que se pueden aplicar en toda empresa donde tenemos... Hay un ruido, chicos. Bueno, donde podemos medir la calidad e implementar esas normas de calidad para poder llevar adelante nuestra empresa, ¿sí? Y brindar el mejor servicio a nuestros clientes, tanto en el proceso de diseño, desarrollo, mantenimiento o atención. Bueno, después, bueno, esto es realizar arbitraje, peritaje y tasaciones. Bueno, esto ustedes, por ejemplo, pueden inscribirse como peritos en el Poder Judicial y pueden realizar peritajes en juicios, por ejemplo, ¿sí? Eso también se puede hacer. Como los peritos de balística y esas cosas. Exacto, nada más que esto es un peritaje informático, que puede ser de hardware, puede ser de software, ¿sí? Hay veces, por ejemplo, que supónganse encontrar una red de pedófilos, ¿sí? Entonces los llaman a ustedes como peritos para encontrar, a ver los archivos en una determinada computadora que secuestraron, ¿está? Por ejemplo. Entonces ustedes como ingenieros en sistema van a estar habilitados para ir a hacer informes, ver cuáles son los archivos, escribir los nombres, la ubicación, todo un detalle, ¿sí? Bueno, y acá está como un resumen de lo que hace un ingeniero en sistema. Provee soluciones a problemas empresariales usando la tecnología, mas no es quien recarga la tinta de la impresora. Bueno, fíjense, acá está todo lo que es y lo que no es. No es un programador, no es el que tiende el cable, no es el que instala el software informático, no es el que instala los antivirus, sí. Sí, por ejemplo, es el que hace la construcción de software, el proceso de construcción, ¿sí? Administra la infraestructura de tecnología de la información. Elabora estrategias de mercado. Garantiza la seguridad informática con todo lo que ello conlleva, ¿sí? Y gestiona la información estratégica de las empresas.
Profe, ¿no sería lo mismo realizar proceso de construcción de software que programar? No, no, porque vos no es lo mismo programar que vos tenés que hacer. Suponte, yo tengo una empresa, ¿sí? Y te digo, a ver, ¿sabes qué? Yo no estoy pudiendo llevar mi stock. Vayamos al mismo tema de stock. No puedo llevar mi stock al día. O sea, por lo tanto, viene un cliente y yo no sé si tengo o no el producto, ¿sí? No sé si el producto que tengo tiene o no tiene el precio actualizado, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer ahí todo un análisis primero de cuál es el problema, porque aparte del stock, seguramente el comercio o la empresa tendrá otros problemas, ¿está? No es solamente que yo tengo que hacer lo que él me está diciendo, sino que yo tengo que hacer un análisis y en forma global plantearle todos los problemas que él está teniendo y que los identificó en ese problema de stock, ¿sí? Que seguramente les va a faltar un sistema que englobe todo lo que sea productos, todo lo que sea servicios, ¿sí? Todo lo que sea lista de precios, vendedores, proveedores, clientes, ¿está? Y yo tengo que hacer todo ese análisis como ingeniero en sistema, plasmarlo en todas las necesidades que tiene ese comercio o esa empresa. Después de ahí tengo que recién empezar a organizar cuáles son los programas necesarios para solucionar esos problemas que él tiene, ¿sí? Una vez que identifiqué cuáles son los programas, recién ahí puedo identificar las entradas y salidas que va a tener esos programas, que van a tener esos programas. Recién ahí voy a llamar a un programador, ¿sí? Que me realice el programa que yo estoy necesitando. ¿Está? ¿Lo podemos hacer nosotros como ingenieros en sistema? ¿Lo podremos hacer? Sí. Tendrán que ver el lenguaje en el que lo van a implementar y lo tendrán que estudiar seguramente. ¿Está? Pero es todo lo que hace el ingeniero en sistema es mucho más completo. Sí, profe, gracias. No, de nada. Bueno, a ver. Bueno, vamos a la lectura complementaria. Bueno, acá vamos hablando, bueno, de la demanda del campo profesional de un ingeniero de sistema, que es más o menos lo que ya estuvimos hablando. Ustedes tienen, bueno, acá habla un poco de eso, ustedes tienen una gran ventaja acá en la facultad, que es que pueden hacer pasantías. No sé si sabían eso. Escuché muchas veces esa palabra, pero no sé qué significa, profe, disculpe. Sí, ustedes pueden hacer pasantías, ir a empresas que solicitan estudiantes de ingeniería en sistema y se ponen a trabajar, por ejemplo, en empresas como SAMEP, SECHEP o el Ministerio de Educación o Lotería. Entonces ingresan ustedes como pasantes donde la empresa o el Estado les paga un pequeño sueldo, ¿sí? Que no es un sueldo, no se llama sueldo, es como un incentivo, ¿sí? Porque en realidad no son empleados, ¿está? Pero es como un incentivo que se le paga al estudiante para que pueda ir a prestar servicios en esas empresas. Y las empresas los capacitan a los pasantes. Entonces está bueno
no sé si en los primeros años, pero después del segundo o tercer año, empezar como a relacionarse ya con la realidad. Porque la teoría es fundamental, pero también la práctica es fundamental. Entonces yo les aconsejo que si pueden y ni bien se ubican en sus estudios, en su forma de organizarse, por ahí en segundo o tercer año ya empezar a ver un poquito dónde pueden llevar adelante sus prácticas, porque es muy importante eso. Profe, una consulta. Sí. ¿Eso de las pasantías de segundo año recién en adelante? Yo creo que sí. Igualmente, ustedes van a tener los pizarrones ahí en la tecnológica donde aparecen que tal empresa necesita un pasante, ¿sí? Con tal y tal característica. Y si ustedes creen que cumplen con los requisitos, se pueden postular. Eso no creo que sea un impedimento que sean de primero, segundo, tercer año. Por lo general los chicos que se presentan están de segundo para arriba. ¿Por qué? Porque el primer año por ahí les cuesta un poquito arrancar hasta que se acomoden, empiezan a estudiar y por ahí el primer año programación, análisis de sistema y todo eso es un poquito pesado. ¿Pero por qué? Porque no traen la gimnasia en la cabeza. Una vez que ustedes ya encuentran esa gimnasia de estudio, por ahí se le va a hacer mucho más fácil todo. Por eso yo les digo que la mayoría es de segundo para arriba. Está, muchas gracias. Nada. Acá tienen el diseño curricular, también para que lo vean. Fíjense que tienen primer año, análisis matemático, álgebra, matemática discreta, sistemas y organizaciones, algoritmos y estructura de datos. Esta es una materia que les hace un clic en la cabeza. O sea, pasan ustedes de pensar en forma normal, si se quiere, a pensar analizando las cosas. ¿Está? Entonces es como una materia que les cambia la forma de ver las cosas. Siempre tienen que analizar y en ese análisis después van a encontrar la solución a los problemas de las organizaciones. ¿Está? Por eso es muy importante este primer año. ¿Está? En el segundo tienen química, análisis 2, física, análisis de sistemas, sintaxis y semántica de los lenguajes, paradigma de programación. ¿Sí? Le pregunto porque, bueno, usted ya debe saber, ¿por qué vamos a tener química y cómo lo relacionaríamos con las demás materias como inglés, matemáticas, física y las materias de la carrera? No sé decirte. Sé que en la CONEAU, que es el organismo que regula todas las carreras, ¿sí? Una de las exigencias es colocar química para poder... Física y química sí tendrían que estar en todas las carreras. Yo no sé darte un argumento, digamos, porque no lo sé. Así que no, en eso no te puedo ayudar. Pero no hay problema. En todo caso, consulto y pondré el material a ver si hay algo que explique, digamos, lo pondré en el aula, ¿sabes? Pero no sé decirte la verdad. Dale, profe, gracias. Bueno, después tenemos sistemas operativos, sistemas de representación. Recuerden que ustedes tenemos hasta tercer año, ¿sí? Y ahí pueden hacer una tesis y tenemos el título de analista en sistemas.
Después tenemos redes de información, administración de recursos, investigación operativa, simulación, ingeniería de software, teorías de control, legislación. Y después en el quinto año, proyecto final, inteligencia artificial, administración gerencial, sistemas de gestión y prácticas supervisadas. Bueno, todo lo que sea desde el primero hasta el tercer año son como herramientas básicas, y en ese tercer año ustedes pueden hacer la tesis, ¿sí? Se reciben de analista en sistemas y después todas estas materias desde cuarto para arriba son como gerenciales, ¿está? Entonces ustedes para ser ingeniero en sistemas tienen como una visión más global de todo lo que sea el gerenciamiento y la administración gerencial de las empresas, ¿está? Todas estas materias, ¿está? Ingeniería de software, inteligencia artificial, sistemas de gestión. Disculpe, a rasgos generales y más allá del hecho de que hay 2 años de diferencia en cuanto a conocimiento, ¿cuál es la principal diferencia entre los analistas de sistemas y los ingenieros en sistemas? Eso es justamente lo que te decía. O sea, el analista en sistema puede realizar software, ¿sí? Puede hacer proyectos de software, ¿sí? El ingeniero en sistema también, pero el ingeniero en sistema tiene una visión gerencial, ¿sí? O sea, puede hacer administración gerencial, puede hacer administración de personal, ¿sí? Tiene como una visión más global de todo, porque tiene muchas materias en cuanto a lo que hace gerenciamiento. Sí, es lo que más se diferencia. En el resto también el analista también puede hacer esto que yo les decía, trabajar en el Poder Judicial, por ejemplo, en menor medida, ¿sí? Puede abarcar menos temas, digamos, pero también lo puede hacer, pero se enfoca más al gerenciamiento el ingeniero en sistemas, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Bueno, ¿quieren hacer alguna consulta más? Estamos, a ver. Bueno, acá está todo lo que es el material, es uno de los materiales, ¿sí? Donde acá están todas las siglas: ingeniero en sistema, analista universitario, sistema de información, tecnología de la información. Bueno, fíjense que acá dicen que hará un profesional en el sistema de información. Bueno, que era que más o menos lo que ya habíamos hablado, ¿sí? Aprender de los usuarios finales y los directivos, la terminología de la organización, porque primero hay que hacer un análisis de todo lo que es la organización. Tienen que ver los procedimientos de la organización, cuáles son los problemas asociados, porque si me plantean un problema de stock, no solamente seguramente va a ser de stock, eso es lo que identifica en ese momento el dueño o el directivo, pero hay que hacer todo un análisis general de la organización, ¿sí? Después realizar el diseño, las entradas, la salida, que era lo que yo les decía, las bases de datos, los programas. Después tienen que enseñar a los usuarios y a los directivos a utilizar
el nuevo sistema basado en computadoras, y después escribir los sistemas informáticos, realizar el análisis y después evaluar también, porque si en esa evaluación sale que podemos mejorar el sistema, deberemos de volver hacia el primer paso, y otra vez volver a hacer como un pequeño análisis de por qué está fallando, por ejemplo, un sistema, ¿sí? Fíjense que era más o menos lo que hablábamos hoy, ¿no es cierto? Bueno, el diseño curricular, las incumbencias, que era lo que decíamos hoy, planificar, bueno, más o menos lo que está todo en la diapositiva, ¿sí? El título intermedio, que es el analista en sistema. Bueno, fíjense acá, que era lo que ustedes preguntaban. El analista en sistema, por ejemplo, no puede realizar estudio de posgrado, ¿sí? Eso es como la principal desventaja que tiene, porque no es un título de grado, ¿sí? Es de pregrado. ¿Está? Entonces, si ustedes quieren hacer una especialización o alguna maestría, tienen que ser ingenieros en sistema o tener algún título de grado. ¿Está? Yo, por ejemplo, en mi caso, que yo soy analista en sistemas, yo hice un profesorado primero, ¿sí? Después hice una licenciatura, que son títulos de grado, y después recién pude hacer un posgrado. ¿Está? Profe, Sí. una vez que vos ponele que haces la tesis y salís como analista, una vez que vos ya sacás el título de analista, tendrías que volver, no creo, ¿no? A recursar 5 años para ser ingeniero. No, o no, a no. partir de ahí, ¿no? No, porque vos ya sos un egresado de la UTN, ¿sí? Vos lo único que tenés que hacer es seguir cursando. Por lo general, te digo, que la mayoría de los que son analistas siguieron cursando, ¿sí? Y bueno, hicieron la tesis, entregaron, se recibieron de analista, y después siguieron estudiando y son ingenieros. Hay otros que dijeron, bueno, no, yo voy a llegar al título de analista nada más, ¿sí? Entonces llegaron a analista, bueno, hicieron la tesis y ahí que se quedaron. Hay otros, como yo, por ejemplo, que yo hice analista, me recibí de analista en sistemas, pero en paralelo, cuando iba haciendo mi tesis, iba cursando todo lo que es ingeniería en sistemas. El tema es que yo no rendí después los finales, digamos. Entonces yo tengo 10 materias que tendría que rendir para poder ser ingeniera en sistemas. Que no creo que ella las haga, porque estoy como mi especialización fue por otro lado ahora, ¿sí? En la educación virtual, digamos. Entonces, ya no creo que lo haga. ¿Está? Pero Oficialmente, con ese tipo de forma de cursar, ¿oficialmente tendrías 2 títulos o sería solamente uno? no, tendrías 2 títulos. Algunas veces se hace la tesis, digamos, depende de cómo lo lleves, ¿no? Por un tema laboral, ¿sí? Porque a veces uno necesita tener sí o sí un título para acceder a determinados cargos, ¿sí? Y tener un título, aunque sea intermedio, de analista en sistemas, te da como cierto peso ante otra gente que no tiene título, ¿no es cierto? Y la ingeniería en sistemas, las materias que son de quinto y sexto son un poco pesadas, digamos. Entonces, bueno, te mandan tiempo para prepararlas, cursarlas, prepararlas, rendirlas. En mi época los exámenes eran teórico y práctico, y todo se rendía a final, no había promoción, no había nada, o sea que sí o sí había que
rendir al final, así que se me complicaba un poco por lo laboral, por todo, así que bueno, después uno ya tiene familia y bueno, va como me dediqué más a la educación y bueno, a mi empresa y bueno, era como mucho, digamos, pero siempre están las opciones que ustedes tienen, ¿no es cierto? Que es hacer uno, que es el análisis de sistema, ¿sí? El analista de sistema, y después poder avanzar en lo otro, que es la ingeniería en sistema. Disculpe, profe. O sea que si uno no hace la tesis, que sería en tercer año, al terminar tercero, no accedería al título, podría seguir cursando perfectamente la materia para ingeniero, pero no tendría el analista. O sea, No, es obligatorio. es obligatorio, sí, sí, es ¿Es obligatorio. obligatorio para seguir cursando o No, no, vos no, podés no, ir? no. Vos podés seguir cursando, vos decís, bueno, yo quiero ser ingeniero, bueno, vos cursás los 5 años. Ah, Ahora, está. si vos por una razón laboral o por algo que se te presenta y vos necesitas ese título intermedio ahora, que ya cursaste el tercer año, ¿sí? Entonces te largás a hacer el proyecto final, ¿entendés? Sí, sí. Porque no podrás esperar, a lo mejor este es el momento que a vos te piden el título y no dentro de 2 años, ¿sí? Entonces, laboralmente a vos te va a convenir probablemente hacer la tesis y obtener tu título de analista, ¿sí? Si no tenés inconveniente, seguís, y lo ideal sería que puedan seguir esta ingeniería en sistema, y porque es un campo muy amplio el que tienen ahí para poder desarrollarse y desenvolverse. Bueno, muy bien, a ver, esto es lo que ya habíamos hablado. La duración de la carrera, bueno, ya dijimos que son 5 años y 3 años, el analista en sistemas. Bueno, la organización es áreas de formación básica, las inglés, matemáticas, química, bueno, la parte de programación, ¿sí? Tienen todo lo que sea la parte técnica, metodologías, herramientas de desarrollo, que son todas estas materias: matemática discreta, algoritmo, paradigma, gestión, áreas de computación, arquitecturas de computadoras, sistemas operativos, comunicación, redes de información. Hacen a todo lo que se refiere a los aspectos de hardware y software, redes y conectividad, ¿sí? Después las áreas de sistemas, que son por lo general los últimos años, ¿sí? Sistemas de organizaciones, análisis de sistemas, diseño de información, proyecto final. Después tienen el área de ingeniería, sistema de gestión, administración gerencial, y la parte de modelos, que son investigación operativa, simulaciones, teoría de control, inteligencia artificial. Son como las distintas áreas que tienen ahí. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna pregunta? Tienen todo el material, recuerden que tienen que leerlo para el sábado. En caso de dudas, le podemos mandar mensaje por el chat de Exacto, los sí. profesores. Tienen el foro también, y si no el chat, sí. La mensajería, digamos. Bueno, yo no tengo más dudas, creo. No sé si alguien quiere Bueno, preguntar algo más. muy bien.